En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 27 de noviembre de 2023. Continúa esa crisis que ha abierto Pedro Sánchez en su primera visita oficial como, de nuevo, presidente del gobierno español. Como bien saben ustedes, en la pasada semana, Sánchez acudía a Israel y debería pensar, que estaba en una entrevista con Ángel Barceló o algo similar, y entonces a Netanyahu les petó lo siguiente. As we spoke over the phone, Prime Minister, Israel has the right to self-defense against these attacks. But let me also be clear, Israel must also abide by international law, including international humanitarian law, in its response. Because we suffered also in Spain, I'm convinced that terrorism cannot be eradicated exclusively through the use of force. My second message is that we need to urgently stop the humanitarian catastrophe in Gaza. The dreadful suffering of hundreds of thousands of people in Palestine is appalling. The whole world is shocked at the image of that we see coming from Gaza every day. The number of Palestinians killed is truly unbearable. I believe that all civilians must be protected at all costs. Military operation must clearly distinguish between terrorist objectives and civilian protection. Bueno, lo que llama la atención de estas declaraciones es que dice que al terrorismo no se lo puede vencer solo con el uso de la fuerza. Claro, Sánchez sabe de lo que habla. De hecho, no sé si ustedes han parado a pensar que conocemos los acuerdos con todos, hasta con el partido regionalista que conforma Sumar más insignificante. Ahora, ¿el acuerdo con Bildu? ¿Qué ha pactado Pedro Sánchez con Bildu? Ustedes no lo saben, yo tampoco, porque no se ha hecho público. Quizá es que Otegi Lehendakari estas elecciones no, porque tiene posibilidades de gobernar Bildu, y no vaya a ser que todavía quizá algún votante socialista, pocos, visto lo visto, aún le quede un resquicio de moral y le parezca, en fin, quizá excesivo que un condenado por terrorismo sea Lehendakari. ¿Pero qué ha pactado Sánchez con Bildu? No lo sabemos. Conocemos el contenido de todos los acuerdos. El acuerdo con Bildu, no. Y esto de que al terrorismo no se le vence solo con el uso de la fuerza, este rollo del diálogo, etcétera, etcétera, en España, si uno analiza que hemos tenido esa lucha terrorista contra ETA, el resultado final, yo me pregunto cuántos de los que se dejaron su vida por defender la libertad, ahora miran el presente, si estuviesen vivos, y dirían si ha merecido la pena o no. Comprobar cómo los verdugos están en las instituciones y están gobernando el país, que ellos defendieron y por el que murieron, de todas las ideologías. Pero bueno, Sánchez sabe de lo que habla, y el terrorismo, el diálogo, que a fin de cuentas es permitir que ganen la batalla. Y luego la respuesta de Netanyahu, que estábamos, de hecho aquí con Javi lo comentábamos, ¿no? Estábamos aquí y decíamos, oye, ¿y qué le ha respondido Netanyahu? Y resultaba casi imposible encontrar cuál había sido la respuesta de Netanyahu. Y todo esto obedece, que al final uno se entera de todo, y es que los medios que habían ido a cubrir a Pedro Sánchez tenían la orden de no, vamos a pasar lo de Sánchez, lo de Netanyahu no. Pero claro, hoy en día en el siglo XXI resulta imposible poder ocultar eso. Y Netanyahu le contestó lo siguiente. They deliberately target civilians and they deliberately hide behind civilians and use them as a human shield. That's a war crime. So what is a democracy committed to the laws of war supposed to do? Do the laws of war give exemption to such criminals? And the answer is they don't. They say, do your best to target the terrorists. Do your best to minimize civilian casualties. But if we, the democracies, accept saying that under no circumstances should we go in, because civilians tragically get killed, then we lost. We lost before we began. You lost, and you lost. Spain lost.
Belgium laws because this will spread. You will see it very soon. Because the axis of terror is not going to stop. Esa es la respuesta de Netanyahu, que de hecho hace ya bastantes años. Netanyahu, la verdad es que no es que sea santo de mi devoción. También podría haber hablado con Sánchez cómo se hace esto de conseguir eliminar la separación de poderes y que la justicia dependa de uno. Pero bueno, más allá de eso, tiene razón. Cuando ya hace muchos años, en un discurso que hizo en la ONU, dijo: ustedes se ríen de nosotros y nos dicen que tenemos que actuar con diálogo frente a los terroristas, frente a esos animales de Hamás. Y los acuchillamientos que ya se veían en Israel, que aquí no había llegado, esa manera de asesinar atropellando a la gente, etcétera, etcétera, ya advirtió: pronto lo veréis en Europa. Y así fue. Se cumplió. Ya bien saben ustedes que incluso nos hemos acostumbrado a observar como en ciudades europeas ya es casi el pan de cada día, que siempre es un loco, ¿eh? Nunca tiene nada que ver esto con la cuestión del Islam. Esto es un loco despistado que se dedica a cuchillar al personal. En Irlanda ha sido el último ejemplo. Porque esto es maravilloso. Cuando el problema lo tienes lejos, dices: ah, qué bárbaros, claro, no puede ser. Ahora hablaremos de por qué nosotros vamos a perder. Israel no. Israel ganará, siempre y cuando se mantenga el discurso de Netanyahu. Lo diga Netanyahu o lo diga quien lo diga, independientemente de quién esté en el poder. ¿Y por qué nosotros perderemos? Ahora escucharemos a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero claro, estas declaraciones de Pedro Sánchez pues causaron un gran revuelo, y sobre todo cuando todo esto ocurría en ese intercambio entre rehenes secuestrados por Hamás, de esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, que algunos parecen olvidar de quién estamos hablando, de los que son Hamás. Gente que se dedica a coger mujeres, violarlas, y cuando estaban entrando en la franja de Gaza, el personal se dedicaba a escupirlas. Sus cuerpos ya moribundos. Con estos son los que dice Sánchez que no, el uso de la fuerza no. Hablemos. Pues bueno, el mismo día en el que Israel entregaba presos por rehenes, Sánchez se dedicaba a hacer estas declaraciones. Pero sobre los rehenes ha habido imágenes muy llamativas. La primera de ellas, una de esas personas que han sido liberadas, que muchos medios de comunicación titulaban mujeres que habían sido apresadas por Israel, y pobrecitas. Hay dos particularmente que han llamado la atención. La primera es este vídeo de una que nada más salir ya se pone a reclamar que corra más sangre judía. حط السيف قبال السيف حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد سيف واحنا رجال محمد سيف حط السيف قبال السيف حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد سيف واحنا رجال محمد سيف ولا مسجد الداعية ولا مسجد الداعية ولا مسجد الداعية ولا مسجد الداعية Pues este era el recibimiento de una de esas pobres mujeres que había sido apresada por Israel, por supuesto, por cometer un atentado. Y luego esta imagen que quiero que vean de otra de esas rehenes que muchos medios de comunicación publicaban y, claro, omitían la información. Decían: no, fíjate, esta mujer con la cara desfigurada, ¿qué habrán hecho los peligrosos israelíes para que haya terminado así? Bueno, pues esta tipa fue detenida porque pretendía detonar un coche bomba, falló y ardió. Y se quedó con este rostro, que por cierto, hay que recordar que también en Israel se sometió a 2 operaciones de estética para intentar reconfigurar su rostro. Pero esto se omitía. Y simplemente, claro, si sacamos esta imagen, digamos, rehenes liberados por parte de Israel, pues hombre, más de uno pensaría: ¿qué le han hecho a esta pobre mujer? Pues esta pobre mujer, insisto, quería detonar un coche bomba, no lo consiguió y así se quedó. 2 operaciones de estética que sí que le permitieron hacer, a la tercera ya le dijeron que no y le pareció mal. Pues bueno, mientras todo esto ocurría, mientras esos terroristas eran liberados por Israel para recuperar las vidas de esos civiles inocentes que habían sido secuestrados, una diferencia sustancial, repito, Israel liberaba terroristas, mientras que Hamás lo que hacía era liberar a inocentes. Sánchez, en Egipto, decía lo siguiente.
I think that the momentum has come for the international community, especially for the European Union and member states, to recognize the state of Palestine. And I think it would be important if many member states of the European Union we do it all together. But if this is not the case, of course, Spain will take their own decisions. Defend itself, but it must do so within the parameters and limitations imposed by international humanitarian law. And this is not the case. The indiscriminate killing of innocent civilians, including thousands of boys and girls, are completely unacceptable. Esto decía Pedro Sánchez, la matanza indiscriminada, como si Israel fuese un estado genocida que se dedica a matar civiles. Ya estaban calentitos en Israel con la visita de Sánchez, pero aquí hay varias cosas. La primera, ¿quién se cree que es Pedro Sánchez? No, nosotros lo haremos por nuestra cuenta. Pero la gravedad de todo este asunto, más allá del plano moral, que ya es indeseable tener este tipo de aliados, es que, claro, España, ¿del lado de quién se sitúa con el discurso de Pedro Sánchez? ¿A quién benefician estas palabras? Y este tipo, no sé, se creerá que el mundo está esperando lo que él diga. La realidad es que no. De hecho, Israel ya ha anunciado que con España no van a olvidar, y lo hacía Eli Cohen a través de este tuit. Es el canciller israelí, bueno, representante, el encargado de los asuntos, podemos decir, extranjeros. Las felicitaciones, porque ahora leeremos el comunicado, de la organización terrorista de Hamás a los primeros ministros de España y Bélgica son vergonzosas y sonrojantes, porque claro, esto Sánchez lo hacía en compañía del primer ministro belga, de esa ciénaga que hay al norte de Europa, de ese país indeseable, que este fin de semana tenían que suspender las clases en más de una treintena de colegios por amenazas de bomba. Esa ciénaga en la que recuerden que Abdeslam, que fue el que organizó el atentado en París, no lo detuvieron porque es que eran más de las 9 de la noche, entonces no se permitían hacer registros y el tipo estaba durmiendo tranquilamente en Molenbeek. Eso es Bélgica. Esa ciénaga repleta de burócratas y, por supuesto, repleta de todo este discursito buenista que nos está haciendo perder. Ahora escucharemos a Zapatero. Pero bueno, ahí estaba el tipo belga. No olvidaremos quién está de nuestro lado en estos momentos y quién apoya a una organización terrorista asesina que tiene en su poder a más de 200 rehenes. Esto lo decía, repito, el canciller israelí. ¿Pero qué escribía Hamás? Bueno, Hamás escribía lo siguiente. Apreciamos las posiciones claras y audaces del primer ministro belga, y hay que ser audaz y belga, que afirmó su rechazo a la destrucción de Gaza y la matanza de civiles, y del primer ministro español, Pedro Sánchez, que condenó las matanzas indiscriminadas practicadas por la ocupación. Esto es el mensaje, la felicitación de Hamás a Pedro Sánchez. Un presidente del gobierno al que felicita a Hamás, felicita a Bildu, felicitan los secesionistas, felicitan en definitiva la hez moral que cualquiera puede imaginar. Lo más indeseable de cada casa al lado de Pedro Sánchez. Es una absoluta inconsciencia lo que hemos hecho los españoles permitiendo que este tipo ostente el poder. Y si creen que esto se va a quedar aquí, pues realmente no va a suceder. De momento Israel ya ha dicho que esto, teniendo en cuenta, además, cuál es el servicio secreto israelí, la importancia que tiene, que con España no va a colaborar. Porque del lado de quién estamos nosotros. Si has comprado la retórica toda absoluta de Hamás, la justificación para intentar, como se ha hecho también con el caso de ETA, que aquí no había buenos y malos. Aquí en realidad era pues un conflicto. Israel no será perfecto, por supuesto que no. Pero es evidente que lo que hace Hamás no lo hace Israel. Y que Hamás es un grupo terrorista. Y que si pudiesen exterminar a los judíos, los siguientes en la lista seríamos nosotros. A ver si se creen que no. Parece que lo que pasa en las capitales europeas, a muchos, pues bien, no parece importar demasiado. Es el pan de cada día. El modelo de Hamás que estaba practicando en Israel, lo tenemos en España. Porque todo esto se deriva de una cuestión fundamental, que es el Islam. Ahí está la victoria de Wilders en los Países Bajos.
Pero la ciénaga llamada Bélgica, la que están ahí todos los burócratas, eso no. Prefieren no verlo. Y luego se sorprenden. Dicen, ¡ay, cómo puede ser que ganen estos! Si lo que es milagroso es que no ganen todos los países europeos. Ese es el auténtico milagro. Lo cual demuestra también, claro, la importancia de los medios de comunicación. Pero bueno, este fin de semana Sánchez tenía un meeting en el que, por cierto, había numerosas banderas españolas. Una cosa fascinante. No tienen ningún tipo de pudor. Y ahí estaba Zapatero, que ya se había utilizado como revulsivo en una campaña electoral. No sé si ustedes lo recuerdan. Felipe González y las viejas guardias pues decían que nosotros esto no... Las viejas glorias, perdón. No queremos participar en esta infamia. Somos del PSOE. Votamos a Sánchez, por cierto, que está muy bien criticarlo, pero luego en la urna el voto del PSOE, como han reconocido. Y entonces Zapatero fue el revulsivo. Claro, en un país sano dices, hombre, pero ¿cómo vas a utilizar a Zapatero de revulsivo? Pues 1 millón de votos aumentó el Partido Socialista. Pues este fin de semana ahí estaba Zapatero para apoyar a Pedro. Escuchen. Acusaron también de apoyar al terrorismo cuando retiré las tropas de Irak. Pero llevábamos razón, como tú la llevas ahora. Y debo decir que es de un dirigente socialista digno decir con claridad que el derecho de defensa nunca podrá incluir que haya víctimas inocentes, niños, civiles, nunca, en ningún sitio, en ningún momento de la historia, ante ningún país. Nunca. Matar es solo matar. No es defender nada. Bueno, a ver, vamos, aquí es que de verdad, uno cuando escucha estas cosas no da crédito y ve esa muchedumbre jaleando. En ningún momento de la historia, no sé, que hubiese hecho Zapatero en la Segunda Guerra Mundial. No me bombardeen ustedes Berlín, no vaya a ser que a lo mejor algún civil muera. Y por eso vamos a perder. Porque, para empezar, irse de Irak fue un error, no un acierto. Irse de Afganistán ha sido un error, no un acierto. En el desagradable mundo geopolítico, nos guste o no nos guste, otro ocupará tu lugar. ¿Quién ha ocupado el lugar que ha dejado Estados Unidos en Afganistán? China. Estos mensajes están muy bien, son muy bonitos. En este mundo de acariciar perritos y gatitos en redes sociales que tienen tanto éxito, está muy bien. Pero el mundo real no es Occidente. Israel bien lo sabe. Y por eso Israel no va a perder. Y por eso nosotros sí que vamos a perder. Porque no detenemos terroristas porque es muy tarde. Porque les hacemos cursillos de reeducación en vez de encarcelarlos. Porque decimos, no vamos a decir esto, no vaya a ser que nos llamen racistas o islamófobos o lo que ustedes quieran, y entonces tragamos. Mientras ellos siguen avanzando. Porque lo tienen claro. Y ante esta gente, Zapatero, desde luego, imagínense, si hubiese sido la línea zapateril el enemigo de Hitler, pues pan comido. Pero sobre todo el mensaje falso que se lanza, y que por supuesto es el que está repitiendo Hamás y compañía, y es que hay una matanza indiscriminada. Si Israel mañana quisiese de verdad erradicar la franja de Gaza, lo podría hacer. La diferencia es que no quiere. Mientras que Hamás, si pudiese, lo haría. Es una diferencia sustancial. Y esto se olvida. Y este mensaje, este mundo de la piruleta, que no, uy, no, la violencia, qué mal está, uy, la fuerza, no, hombre, hay que dialogar. El mundo real es otro. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de ese buenismo estúpido que es el que encarna muy bien Zapatero y Pedro Sánchez, dando lecciones de moral. Claro, Zapatero seguramente a sus hijas, cuando vayan volviendo a casa, no se encontrará con los problemas que se encuentran muchos ciudadanos franceses, españoles, italianos, alemanes, suecos, daneses, holandeses, belgas. Seguramente a él no le afectará. Para eso tiene su seguridad privada y viven en esos palacios ajenos al mundo real. Pero a los ciudadanos normales, por supuesto que nos afecta. Y ahí están las pruebas. Y esto no conviene olvidarlo. El problema es que perderemos porque en este mundo, en el que nada puede ser malo,
Y todos creemos que, no, hombre, la violencia es terrible, es muy desagradable, que ciertamente lo es. Y el mundo geopolítico es desagradable, inmoral, todo lo que ustedes se pueden imaginar, lo es. Pero nosotros preferimos que no. Encerrarnos en nuestra burbuja, poner fotitos de perritos y gatitos, y eso sí, censurar todo tipo de contenido que tenga algo de violencia o de sangre. No vaya a ser que descubramos cuál es el mundo real. Y el mundo real es que jamás no es el enemigo de Israel, es el enemigo de Occidente. Y lo que hay que hacer es exterminarlos, no dialogar con ellos. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Hola, Jano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal el fin de semana? Sensaciones encontradas. ¿Ah, Porque, sí? claro, Madrid ahora ya ha estrenado las luces navideñas, que por un lado está muy bonito, pero por el otro, Madrid está súper agobiante, tráfico, gente por todos los lados, y no sé, es como que qué bien la Navidad, pero qué mal el resto, ¿Qué sinceramente va? te lo digo. No, al revés. Cortan las calles, Almeida no para de cortar las calles. Eso mal. El Paseo del Prado está cortado todos los fines de semana. Los Claro, domingos, ¿no? Creo que es No, cuando pero lo claro, el cortan. otro día iba con la moto el sábado y cortado también el sábado. Ah, sábado Y también. digo, Pues que hacen muchas carreritas. no, pero el otro día era simplemente para ver las luces. Ah, Dices, pero si tienes el Retiro para andar y ver las luces. Tienes Gran Vía bueno, para andar y ver las luces. vivimos en sociedad. Pero bueno, Y esto yo a simplemente... veces Por eso implica digo, sensaciones molestias. encontradas. Pero cuando voy con la moto y me encuentro en la calle cortada, yo me pongo muy nervioso. Sí, Y quería denunciarlo aquí públicamente. denuncia terrible que puede costarle el mandato a Almeida. No, Almeida ha perdido mi voto para siempre. Eso ya... Eso te eso pasa ya- por votarlo, yo no lo voté. yo lo voté hace ya varios años. Y cuando no cumplió su gran promesa, que Madrid era Central. eliminar Madrid Central, ya dije, se acabó. Yo ni en esas. No, Sí, yo le voté al le veía principio. las hechuras. Que Cuando no me llegó de fiar. pisando fuerte y tal, con su tono humorístico y demás, ahora ya no. Sí, a mí es que los graciositos al final te Sí, cansan. cansa. Sí, Mm. eso es lo que ha pasado también. Y bueno, los que también nos cansan no son graciosos. Bueno, es peor. dependiendo Encima, de cómo les pilles. Bueno, Sánchez y Zapatero no sé. Vamos a repasar la actualidad. Y es que ante las continuas manifestaciones en España contra la ley de amnistía, bueno, pues este domingo vallo de masas de Pedro Sánchez aquí en Madrid, en IFEMA, con la militancia socialista. Acudían en torno a 9.000 militantes del Partido Socialista, según fuentes, obviamente, del partido. El presidente del Gobierno ha estado arropado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y también por el nuevo Consejo de Ministros. Y bueno, pues Sánchez abordó diferentes temas de actualidad y también cargó, como suele ser habitual, con la derecha y también, según menciona el propio Sánchez, contra la ultraderecha. Primero, el presidente criticaba la oposición del PP y de Vox por, decía, no reconocer el resultado electoral y que la posición del PSOE ante ello va a ser la clásica expresión inglesa, lo van a escuchar, keep calm and carry on. Vox insulta, pero el Partido Popular, lejos de condenar esos insultos, lo que hace es doblar la apuesta. Bueno, a todo eso lo vamos a responder con mucha calma, con mucha serenidad y a los insultos con sentido del humor. Yo os propongo que esta legislatura, pues hagamos como dice ese lema en inglés, ¿no? Eso del keep calm and carry on. Este va ahora No de, sé. de bilingüe por la vida o algo. Como... Sí, parece que le está cogiendo el gustillo hablar en Sí, inglés. claro, es que como aquí en España hay ese complejo cuando alguien habla inglés, ¡ay, cómo habla inglés! Bueno, pues bien, ¿no? Pero vamos. No, pero también sorprende, ¿no? Que dice que hay que estar tranquilos, viendo cómo está el país, cómo está la Bueno, economía, él está cómo está la tranquilo. inflación, Sí. cómo está la situación en general. Claro, Pues pero según todo Sánchez hay que eso- estar tranquilo ante los graves insultos de la oposición. Sí, pero todo eso él no lo vive. Él vive en Moncloa Eso es. y va con el Falcon. Ujú. Entonces la inflación pues no le importa poco, pero y luego tenemos más cosas. No ha acabado aquí este... No, acto, quedan algunos cortes. Hay que aguantar Vale. a Sánchez hoy, ¿eh? Les pido paciencia igualmente. Sí, tampoco les haga sufrir tanto No, a nuestra audiencia. Es fácil, pero es que es curioso y hay que escucharle porque es muy llamativo. Fíjense, Sánchez también habló de que se sienten españoles y es curioso porque justamente en este acto hay, Jano, muchas banderas españolas. El Partido Socialista, Sí. de repente, se le ha ocurrido que haya muchas banderas españolas en sus actos. Sí que es verdad que cuando no los reparten no hay tantas. ¿Qué va? Pero No eso es hay. como cuando Sánchez se No presentó hay. en su momento, ¿te acuerdas? En Cataluña con la bandera española esa gigante Ujú. detrás. Pues mira, Es verdad, correcto. Sí, sí, es el viejo truco, pero yo creo que Sánchez ha tomado la medida al personal. Ahora lo comentamos. Sí, entonces hablaba justamente de que ellos también se sienten españoles y mandaba un claro mensaje a los líderes políticos contrarios a la política socialista. Sobre qué significa ser español o española. A mí me encanta ver banderas de España aquí porque nosotros también somos España.
no va a haber ni Trump, ni Milei, ni Bolsonaro, ni el holandés Bilder, ni Feijóo, ni Abascal. Va a haber 4 años de gobierno progresista. Y ahora empiezan a ondear todas las banderas de España. De convivencia y de estabilidad institucional en España. Yo creo, Jano, que está milimétricamente pensado debido a las manifestaciones que se están viendo estos días en las calles, donde sí que es verdad que la ciudadanía porta la bandera de España con orgullo y entonces es una manera de contrarrestar esas dos Españas. Contrarrestar, perdón, esas dos Españas. Sí, absolutamente. Pero a mí lo que me hace gracia es que meta Feijóo en el saco de Milei, Bilders. Ojalá. O sea, ojalá Feijóo tuviese el discurso, por ejemplo, de Bilders respecto a la inmigración, pero no es el caso. Por cierto, hemos sacado un post hoy en nuestra cuenta de Instagram de Bilders, de su política anti-islamista, así que os invitamos, como siempre, a acudir a nuestra cuenta de Instagram y dejar un like y un comentario sobre este señor que ha arrasado en las elecciones. Sí. De Ahora hay Países que ver Bajos. si consigue gobernar, cómo y con quién. Pero, bueno, noticia sí. Con respecto a tu editorial, Jano, vamos a repasar también lo que dijo Sánchez este domingo sobre su política en cuestión de lo que está pasando en Israel y Palestina. Porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad. De humanidad. Las palabras de Sánchez, que venían a ser las mismas de la que le dijo hace poco a Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Repite, matanza indiscriminada. Lo cual es falso, rotundamente falso. Si quisiesen hacer una matanza indiscriminada, lo harían. Pero es que además es exactamente el mismo discursito de equiparar Hamás mal, pero Israel también, por lo tanto está en el mismo nivel. Que no, oiga, que no. Que esto no va de... Es que son lo mismo. No, no son lo mismo. No son lo mismo. Y claro, es muy sencillo que Sánchez aquí, tú imagínate, los que estén viviendo en Madrid, que tuviesen todos los días que le lanza cohetes desde Aranjuez, continuamente, o que han secuestrado a su madre, o que han violado a su hermana. A ver si el discurso entonces cambiaría. Y si cambiaría, entonces ustedes no están en lo cierto. Porque si depende de la vivencia personal, entonces ¿de qué estamos hablando? Pero es exactamente el mismo ese discurso que se ha utilizado con ETA para blanquearlo. Ya el otro día repasábamos cuando le ponían, no, Ernest Lluch murió tal día sin citar a ETA. Es verdad, correcto. O sea, que esto es lo que hace. Y hablan de humanidad. Estos, los que han pactado con todos los grupos terroristas que hay en España, con los que se codean, que es que era republicana, no hay que olvidarlo, también su pasado, Terra Lliure, etcétera, etcétera. Este habla de humanidad. Humanidad la que no han tenido ellos con las víctimas del terrorismo. Eso sí que están humillados. Eso sí que están mancillados. Y también, Jano, tiempo en este acto para alguna perla que otra de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que esto es lo mejor que pasó este domingo. Fíjense lo que dice Zapatero sobre llamar inconstitucional a la ley de amnistía. Aquello que no les gusta es inconstitucional en este país. Vaya forma de abrazar, proteger y defender la Constitución. Dice, todo lo que no les gusta. Yo creo que se le ha olvidado recordar a Zapatero que eran ellos mismos los que hace bien poco, hace un par de meses, antes de las elecciones generales, decían que esta ley de amnistía era inconstitucional. Sí, efectivamente. Pero E igualmente utilizan este discurso y, claro, las 10.000, 9.000 personas que están ahí, o sea, ¿qué pensarán en ese momento? Bueno, esta es una de las tragedias del sufragio universal, pero más allá de eso, yo creo que ha tomado la medida del electorado. Ha dicho, bueno, hasta aquí, yo creo que por aquí ya no pasan. Sí, sí que pasan. Utilizo a Zapatero, 1 millón de votos más, revulsivo. Pues ven Zapatero a los mítines y al final es todo... Dices, si es que como todo ya da igual. Pero esto ya es pasar una línea, o sea, es que te están Se han metiendo la pasado cara de una tantas- manera tan descarada. Sí, sí, pero bueno, eso que se lo haga mirar el votante del Partido Socialista. Ya, pero no Al sé, como final- español, ¿no? Es como... No, como ¿qué español, está claro. pasando? Bueno, pero ya es que eso no es ni ser español, como sentido común y lógica. O sea, ya es que no entramos ni en la ideología. Cualquiera que tenga un mínimo de sentido común y aplique la lógica, dice, me estás tomando el pelo. Pero bueno, ahí están, aplaudiendo. ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar de la oposición, Jano. Ya tenemos nuevo portavoz. He perdido la apuesta. Sí, has perdido la apuesta. En el fondo Pero no apostamos nada. No quisisteis apostar, pero ¿no sí. quise apostar yo? la Raro he me perdido. parece. No, porque decías que iba a ser también González Pons. Bueno, pues... Pero ha sido peor incluso, para No, que bueno. veamos, que nos puede sorprender siempre. Redoble de tambores, Héctor. No tenemos redoble de tambores, ¿no? Bueno, pues lo digo directamente. Es Miguel Tellado, que es un político poco conocido realmente para la opinión pública. Ujú. Pero bueno, vamos a repasar rápidamente su perfil. Es licenciado en Ciencias Políticas
políticas y cuenta con una amplia experiencia en política. Es prácticamente, podemos decir, mano derecha de Feijóo, por lo que voy a resumir ahora mismo, que es, ya que fue secretario general del Partido Popular en Galicia entre 2016 y también 2022 y director de las 2 últimas campañas electorales en esa comunidad donde, recordamos, Feijóo consiguió la mayoría absoluta. Pero, ¿qué es lo más conocido de Miguel Tellado de las últimas semanas, de los últimos meses? Pues esta intervención el otro día diciendo que Pedro Sánchez debe abandonar España de esta manera. Creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. Bueno, pues este es Miguel Tellado. Jano. Yo lo vi en el Congreso un día. No lo veo yo que tenga esos dotes de orador. Yo creo que es fácil que hacerlo mejor que Cuca Gamarra. Entonces ya, por lo tanto, es un plus para el BP. Pero bueno. A ver, estás siendo muy optimista. Claro. No olvides la capacidad que tiene el PP de hacerlo siempre peor. Es verdad. Claro, que cuidado con esto, ¿eh? O sea que vamos a darle, ¿cómo se dice?, un tiempo. A ver qué hace este hombre. Pero bueno, si esto con el gobierno que tenemos es lo mejor que encuentran, ¿cómo está el PP? Y otra cosa que teníamos dudas a lo largo de nuestros programas era si Otegi, ¿recuerdas, Jano?, iba a llegar a ser Lehendakari. Bueno, pues el propio Arnaldo Otegi ya ha finalizado esos rumores y él mismo ha anunciado que no se presenta para ser el próximo Lehendakari, y además aludía a la expresión de que te vote chapote, afirmando que es la propia derecha la que le ha hecho la campaña a Pedro Sánchez. Vamos a escucharle. Bueno, teniendo en cuenta esta primera reflexión, he decidido no presentarme ni postularme para ser candidato al Lehendakari de los 3 territorios de Guipúzcoa, Araba y Vizcaya. Le ha hecho una campaña a Pedro Sánchez diciéndole que te vote chapote. Creo que todavía hay gente que hace discursos para públicos inexistentes. Y hay gente que no se da cuenta que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Sí, desgraciadamente en eso tienes razón, sí. Los tiempos han cambiado para mal, desde luego. Pero esto quizás forma parte del pacto con Bildu. De no te presentes, a ver, el que manda en Bildu es este. O sea, luego podrán poner ahí a la comparsa que quieran y a la marioneta que quieran. Pero a lo mejor han dicho, esto a lo mejor es demasiado excesivo, vamos a rebajar la tensión y presentar a cualquier cosilla que encontréis por ahí y ya está. De momento no se conoce. A lo mejor se presenta, oye, a lo mejor se presenta por las listas del PSOE, que no lo sabemos. A lo mejor dice, no voy con Bildu, me presento directamente. Bueno, no podría sorprender líder del tampoco. Partido Socialista, claro, sería lo suyo. No hay diferencia a día de hoy. No sé, de momento parece que, bueno, ya lo ha dicho él, no se presenta, entonces veremos. Pero lo que es raro, Jano, es que todavía no se conozca el pacto entre el PSOE y EH Bildu. No sabemos nada. No se sabe absolutamente nada. No hay ningún documento que apunte qué hay detrás. Y de hecho, por ejemplo, otros documentos, incluso lo que no estaba escrito en el documento, se ponían chulos. Esquerra, Bildu, o sea, PNV, Esquerra, Junts diciendo, no, y esto también. Estos no dicen nada. No han dicho ni una sola palabra. Esto lo han dicho ahora, no sé lo que tú dices, a lo Formará mejor va parte ligado del a algo. pacto, pero sí, pero ¿y lo gordo qué es? ¿La amnistía también el día de mañana para los terroristas? ¿La escarcelación ya de todos? O sea, ¿cómo...? O llevarlos a las prisiones del País Vasco. Bueno, a lo mejor hay algún tonto que se creerá que esto lo hacen gratis, que apoyan a Sánchez porque sí. En fin, nos vamos a Irlanda. Sí, panorama internacional, fin de semana más que movido en Irlanda después de que un individuo, ya lo conocerán yo creo, apuñalara a 5 personas en los aledaños de un colegio, entre ellos 3 niños de pocos años de edad, de 5 años aproximadamente, y dejando a dos de estas personas heridas de gravedad, a una madre y una hija que están actualmente en el hospital. Bueno, después de todo esto, cientos de personas salieron a las calles para protestar, obviamente, pues por estos hechos. Unas manifestaciones que acabaron, eso sí, en incidentes violentos, con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, y también la quema de diferentes vehículos, entre ellos una imagen que se ha viralizado mucho en las redes sociales de un autobús inmenso de 2 plantas, Jano, en medio de una calle, pues completamente chamuscado por esos incendios y esas quemas de los manifestantes violentos. Lo que no se sabía, Jano, y aquí lo importante, era ni el origen ni las circunstancias del atacante. Bueno, pues ahora ya se conoce, según las últimas informaciones, el agresor es un nacional argelino con pasaporte, aquí lo importante, que siempre hablamos en el debate de la inmigración, con pasaporte irlandés. Su historial de inmigración muestra que se emitió, además, importante, fíjense, una orden de deportación contra él y ya fue arrestado, además, en 2003 para ser deportado, pero bueno, pues al final, fíjense, hubo una revisión judicial y nadie le deportó y se quedó en el país. Además, también fue arrestado en mayo del 2023, es decir, este mismo año en el centro de Dublín, en posesión, Jano, de un cuchillo.
Arrestado, cuchillo, vuelve a salir a la calle y ha pasado lo que ha pasado. Por suerte, digo por suerte porque no ha habido ningún fallecido. De momento, ya digo, 2 de esas 5 víctimas heridas de gravedad en un hospital, pero llama la atención, ¿no?, que una persona que tenga estos antecedentes siga acampando a sus anchas en una capital. Pues es el pan de cada día. De hecho, ¿sabes lo que diría Sánchez? Diría, condeno el apuñalamiento, pero también condeno que hayan quemado un autobús, claro, es lo mismo. Es como, es equiparable todo, es denunciable. No, pero muy buena la reacción. Yo, la verdad, lo reconozco abiertamente, me parece fenomenal la reacción que tuvo parte del pueblo irlandés. Y esto es del mundo de la piruleta, que está muy bien. Bueno, pues es el resultado de lo que comentaban en el editorial. El resultado es este. Sí, hay un hartazgo, yo creo, generalizado o que empieza por lo menos a aumentar en Europa con respecto a estos actos. Es que ahí tienes el caso de Suecia, ahora tenemos el de los Países Bajos. Y las elecciones en Países Bajos, es que eso... O sea... Es el caso, bueno, en Francia el caso de Italia. En España es verdad que no todavía, pero vamos a llegar a eso, que nadie tenga la más mínima duda. No estamos a ese nivel, pero también empieza a haber problemas. El otro día, oye, en la Puerta del Sol empezaron ahí unos a cuchillarse. Sí. O sea que... Además, justo el día, mira, has visto, por algo me quejo, efectivamente, por las luces navideñas. Pues esto, si compras el discurso, pues claro, las consecuencias son estas. Bueno, vamos, que hoy no tenemos tertulia, hoy tenemos entrevista a David Hatchwell, que va a hablar de todo este asunto de Israel y de España, porque es mucho más grave de lo que puedan imaginar. Así que nos vamos rápidamente a la entrevista. Vamos para allá. Pues sin mayor dilación, vamos ya con la entrevista a David Hatchwell, presidente de la Fundación Hispano-Judía. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Y me gustaría empezar porque hemos escuchado, yo creo que quizá no somos conscientes aquí, ¿no?, que se ha dicho en numerosas ocasiones que esto no ha sido un ataque más, o porque estamos hablando de esto, porque esta crisis es mucho más, este conflicto es mucho más grave que los anteriores, es nuestro 11S, repetían muchas autoridades israelíes. Si nos puedes explicar un poco, porque en cifras, claro, alguno dice, 3.000, 4.000, bueno, tampoco es tanto, pero en realidad estamos hablando de cosas muy serias. Bueno, la verdad que esto es un shock para todo amante de la libertad y te felicito para empezar por el programa que tienes, que me encanta, y el nombre, el título me encanta también, pero para todos los amantes de la libertad en el mundo, lo que ha pasado en Israel el 7 de octubre es un verdadero shock. Y como bien dices, en cuanto a las estadísticas, cuando asumimos unas estadísticas de 1.200 muertos más 250 secuestrados prácticamente y 5.000 heridos, por supuesto que es un 11M, un 11S, y sería en cifras a la americana como si hubiera habido prácticamente 50.000 asesinados en un solo día también, ¿no? Y además la manera en que ocurrió, porque es cierto que fue un drama lo de las Torres Gemelas, el Pentágono, pero esos son actos que ocurrieron, un estallido de bombas, una caída de edificios terrible, pero es que aquí ha habido 1.200 asesinatos, uno por uno, con mutilaciones, con violaciones, con secuestros. Realmente es una cosa de otro planeta. Es realmente una equiparación adecuada el hablar de Estado Islámico y de Hamas. Porque esto que se ha vivido esta semana, ¿no?, esta crisis que quizá nosotros yo creo que no le damos la importancia que sí que está teniendo, y cuando uno lee la prensa internacional se da cuenta de lo que ha hecho Sánchez este fin de semana en ese tour, ha generado una auténtica controversia. ¿Cómo se está viviendo esto desde Israel? Bueno, yo creo que a nivel internacional las claves son distintas que aquí. Aquí estamos acostumbrados a los numeritos que van haciendo con este desgobierno y sinceramente a nivel internacional se ve cuando alguien viene a echarle la bronca y a darle una lección de moralidad a un Estado, no solo a un gobierno, pero a un Estado que lucha contra el terrorismo, y además se ha formateado de una manera que es ridícula. Aquí se nos ha enseñado el minuto y medio en el que Sánchez le intenta dar un chorreo a Netanyahu y al gobierno legítimo de Israel, y cuando se han visto los 10 minutos de Netanyahu de manera articulada, clara, firme, explicándole a los dos primeros ministros, básicamente, sí, pero estaba el primer ministro español y belga, también, por sí, supuesto, ¿no?, el que es el presidente del Consejo Europeo y el que será 6 meses más tarde, pues se les ha explicado de una manera muy clara que Israel evidentemente respeta los derechos humanos y que nos expliquen cómo se lucha contra el terrorismo internacional después del atentado más importante de la historia. Y luego lo que ha sido ya de nota, el desplazarse a Rafah, que es la salida donde iban a estar saliendo los secuestrados, y aprovechando de una manera política vergonzosa lo que ha sido un momento
de recogimiento y de estrés para todas los familiares de estas víctimas, para hacer ahí el numerito justamente y para intentar hacer ver como que si ellos tenían algo que ver con la mediación. Realmente es un paripé vergonzoso. A mí me da mucha vergüenza. Sánchez también ha recalcado este fin de semana esas palabras que son un poco lo que más ha molestado, ¿no?, a Israel, que ha sido la matanza indiscriminada de civiles. Antes había una equidistancia hacia las dos partes en este conflicto donde hay una víctima y un verdugo, ¿no? Ahora ya no hay ni una equidistancia que se intenta hacer. Yo creo que la solidaridad hacia Israel por parte de este gobierno ha durado pues unas horas, porque el 8 de octubre ya se está hablando de una desproporción cuando no es real. La desproporción, primero, en las leyes de la guerra, deberíamos ver que si Israel realmente hubiese querido terminar con Hamás de manera completa y sin tener cuidado con los civiles que existen en Gaza, el 8 de octubre ya no habría Gaza. Y esa es la realidad. Los propios enemigos de Israel no niegan la capacidad letal que tiene Israel para poder defenderse. Y el hecho que llevemos básicamente 8 semanas con una lucha contenida, lo más proporcional posible, quiera decir lo que quiera decir, ser proporcional, porque en esto evidentemente Israel no va a mandar a 3.000 locos a violar, a mutilar, a raptar, ¿no? Pero Israel ha sido muy comedida en su respuesta, atacando justamente a Hamás, que comete dos tipos de violaciones de derechos humanos. El primero es atacar a tu vecino de manera indiscriminada y el segundo es utilizar tu propia población como escudo civil, ¿no? De hecho, esto, bueno, se hablaba mucho, ¿no?, es que están muriendo civiles. Desgraciadamente es una tragedia que es inevitable en una guerra, pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos fallecen porque se utilizan como escudos humanos la propia organización terrorista. De hecho, cuando es el tema del hospital, ¿no?, que luego se demostró que no era cierta la teoría que estaba circulando en redes sociales, incluso esas leyes dicen que si se está utilizando un hospital como un núcleo para tener ahí, pues en este caso, reservas armamentísticas o incluso para que se escondan, pues en este caso, los líderes de Hamás, no el líder principal, que no está en Gaza, por cierto, sino los que está también... Está en Qatar. Sí, esto también es otra cosa que ahora hablaremos. Ahora quiero que hablemos de Qatar y de Irán, pero se dice, oye, si esto está siendo así, entonces sí que se puede justificar. Porque claro, a mí la sensación que uno le causa cuando escucha estas declaraciones es, claro, a nadie le gustaría que muriese ningún civil, pero que nos expliquen cómo. Y sobre todo de quién es la responsabilidad. Israel y el gobierno de Israel es responsable de la salud y el bienestar de sus civiles, como no puede ser de otra manera. Y es verdad que ha habido fallos en la seguridad previos al 7 de octubre y hablamos, si quieres, después de esto. Pero claramente la responsabilidad de los civiles de Gaza debiera ser del gobierno de Gaza, es decir, de Hamás en este caso, ¿no? Que hay que recordar que fue elegido hace 16 años por una población que decidió elegir a un grupo terrorista sanguinario que básicamente les ha tenido bajo un yugo islamista, y además las decisiones que ha tomado Hamás en estos 16 años es construir una red de túneles de 500 kilómetros y no construyó un solo albergue para proteger a sus ciudadanos. Y cuando se le pregunta al líder de Hamás en Gaza sobre qué es lo que se ha construido, dicen, nosotros hemos construido toda la red de protección y de ataque de nuestros guerrilleros. Y le preguntan sobre la parte de arriba, es decir, lo que tiene la población civil, y dice, eso ya no es responsabilidad nuestra. Eso tiene que ver con la comunidad internacional que se tiene que ocupar de nuestros civiles. Eso es una aberración. Entonces, yo creo que hay que decir las cosas como son y desafortunadamente estamos hoy aquí con una coalición de gobierno donde se han juntado las partes más radicales para intentar criminalizar a un Estado democrático, el único Estado democrático de Oriente Medio. ¿Y por qué crees que hay tanta gente que en esto intenta equiparar? Dice, sí, lo de Hamás muy mal, pero lo de Israel también, ¿no? Esto también es un poco el discurso... Es desinformación. Yo creo que lo que pasa es que nosotros que estamos afectados en España y en Occidente por una especie de buenismo, necesitamos tener una opinión sobre lo que ocurre en Oriente Medio. Y nos es muy difícil entender que a veces sí que hay buenos y malos. Porque en nuestro mundo creemos que bueno, pues todo el mundo tiene un poquito de razón y un poquito de culpa, etc. Este es un conflicto que es muy fácil de ver. Hamás no tiene ninguna razón. El pueblo palestino tiene bastante culpa en haber elegido a Hamás como su gobierno. Y el pueblo de Israel, le puedo asegurar que tiene toda la razón en el sentido que intenta mantener una vida de diario y lleva sufriendo desde hace una década y media ataques constantes, primero con misiles, después diferentes atentados que ocurren. Israel ha estado parando de media en los últimos 5 años 1000 atentados
al año. 1000 atentados al año. Entonces, Israel se ha dedicado a contener, que es un error en la estrategia, porque la verdad que intentas contener a tu enemigo, al final un día el enemigo va a conseguir sus fines. Y eso es lo que ha ocurrido. Ha habido un error ahí de cálculo en un momento en que Israel estaba muy dividida y que estuvo mirando hacia otros lados y donde, hay que decirlo, jamás planificándolo con Irán, que Irán es evidentemente la mano que mece la cuna en toda esta parte del mundo, con Hamas, con Hezbollah, con los Houthis en Yemen, pues han sido capaces de hacer una operación que desde un punto de vista militar es brillante y evidentemente desde un punto de vista humanitario es un desastre. Hablabas de esos fallos, ya que nombrabas a Irán, y ahora comentamos, si te parece, el papel de Irán y de Qatar en todo esto, que es donde hicimos el Mundial la última vez. Los fallos del 7 de octubre. Todavía hay mucha gente que se pregunta, oye, ¿cómo es posible que esto sucediese teniendo en cuenta que es Israel, teniendo en cuenta que está el Mossad, teniendo en cuenta, bueno, esa inteligencia que se le presupone al Estado de Israel? ¿Cómo fueron esos ataques? O sea, ¿qué hizo Irán? ¿Qué cambió la historia? ¿Por qué consiguieron tener éxito? Porque la perfección no es de este mundo. Uno puede tener muy buena seguridad, pero si tú contienes a tu enemigo, la verdad es que hay un momento en el que tu enemigo también está actuando y en algún momento puede tener la oportunidad de tener éxito dentro de su crueldad, ¿no? Aquí lo que ha habido es una operación muy bien diseñada con Irán y donde lo que han hecho las partes, por una parte hay un Estado que está involucrado y que ha sido capaz durante un tiempo de bloquear esta famosa valla desde un punto de vista de inteligencia. Luego ha habido 2 torreones que controlaban la valla en ese lugar que fueron atacados a la vez con una serie de drones y eso fue parte del grave problema. Y además hubo toda una operación de engaño que le salió muy bien. Las fechas fueron elegidas muy inteligentemente porque era un momento de fiestas durante un mes y pico en Israel y además se pergeñó toda una operación para hacer parecer que el peligro vendría de Hezbollah en el sur del Líbano y que además que jamás se estaba, entre comillas, domesticando, que en los últimos 8 meses básicamente Qatar les había forzado a rebajar su agresividad y empezaban a llegar a acuerdos con Israel para que hubiera 15.000 obreros que pudieran entrar a trabajar y que eso era parte de las condiciones que Qatar proveía para seguir financiando a Hamas. Por lo tanto, una operación de engaño perfecta y donde los servicios de inteligencia israelí, pues en este caso fallaron. Ese es el drama también para Israel, ¿no? ¿Jamás sin Irán tendría alguna posibilidad de sobrevivir? Yo creo que jamás sin Irán de ninguna manera va a poder sobrevivir militarmente lo que ha ocurrido ahora. Israel no va a parar hasta eliminar a Hamas. Sabemos que evidentemente estamos ahora mismo con un intento de alto el fuego por todos los amigos de Hamas en el mundo. Es verdaderamente vergonzoso que se le pida a un Estado democrático que tenga que pararse en un intento de eliminar al peligro que ya ha sido demostrado que así lo es. Y yo creo que la estrategia de parar y negociar para que los rehenes puedan ser liberados es muy buena, pero Israel no va a parar. Israel tiene que, como Estado que protege a sus conciudadanos, va a tener que eliminar a Hamas y que no haya una estructura militar nunca más en Gaza por parte de Hamas. Sí, quizá llama la atención, bueno, que ya he estado en Israel, seguro que una de las primeras cosas que te llama la atención, ¿no? Cuando vienes de este mundo occidental en el que, bueno, cada vez nos parecemos, ¿no? En ciertos problemas que tiene Israel, ahora también los tenemos aquí, como esos casos de apuñalamientos, esos atropellos, esos atentados que hemos normalizado. Llama la atención cuando uno llega ahí y dice, bueno, este país está en alerta. O sea, se nota que aquí hay un problema. ¿Crees que nosotros no entendemos la realidad israelí? Es decir, Sánchez cuando llega a Israel, a mí la sensación que me da cuando uno le dice eso a Netanyahu, independientemente de que sea Netanyahu el que toque, porque esto ya sabemos que cada día le toca a uno diferente, cuando le habla así es, usted no ha entendido la realidad. Claro. Bueno, yo creo que lo que es de broma es ir a darle lecciones a un señor que tiene que gestionar un problema a sabiendas que Israel es la avanzadilla de Occidente en esa parte del mundo. Es decir, los valores de Occidente se consagran a través de la cultura judeo-cristiana y a raíz de eso ya podemos hablar de Roma, de Grecia, etcétera. Pero estamos hablando que Israel es la frontera justamente de todo esto. Y del otro lado, desafortunadamente, la causa palestina es la gran innovadora
en técnicas de terror internacional. Ellos fueron los que inventaron los secuestros de los aviones, ellos fueron los que inventaron la inmolación suicida-homicida, y así de ahí en adelante, igual con los atropellos a civiles. Y sinceramente hay que tener mucho cuidado, porque lo que ocurre ahí termina ocurriendo aquí. Por lo tanto, yo creo que lecciones las justas, y lo que hay que hacer es justamente aprender de lo que ocurre ahí para prepararnos para que no ocurra aquí en Europa. El tema de los dos estados, ¿no?, que se planteaba. De hecho, Sánchez ha dicho que si no lo reconoce la Unión Europea, que España podrá tomar sus propias decisiones y reconocer a Palestina como estado, que ya lo reconoce más de 100 países en el mundo, 139 creo que son, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha habido en su momento, hace unos 15 años, fue un intento por parte de un gobierno del PP, justamente con el PSOE, Margallo y Trini Jiménez, que era de intentar tener un posicionamiento de reconocimiento al Estado palestino, pero un reconocimiento condicionado a una serie de elementos, entre ellos la seguridad del Estado de Israel. Yo creo que hay que decir las realidades. Existe hoy en día de facto un Estado palestino, que es el que lleva la autoridad palestina en Ramallah. Existía otro Estado palestino que se llamaba Gaza, bajo Hamas, y por cierto, si queremos ser un poco puristas, Jordania tiene un 80% de su población que es palestina. Entonces, estamos hablando de que hay ya 3 estados palestinos. Hay gente que quiere que también haya un cuarto estado palestino, lo que es Israel hoy en día, y es normal que Israel no vaya a aceptar el suicidio voluntario. Por lo tanto, yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Y lo segundo, yo creo que hablar de un estado palestino reconocido pasa por 2 o 3 elementos. El primero, la limitación del derecho al retorno, es decir, por supuesto que palestinos del mundo que quieran retornar al nuevo Estado palestino, faltaría más. Para eso estará el nuevo Estado palestino, pero no para retornar a lo que es el Israel de hoy en día, porque si la estrategia es que haya 4 o 5 millones de palestinos que vengan a Israel, ¿qué lógica hay? Eso es intentar inundar a Israel de una población palestina que evidentemente lo que querría es cambiar el régimen de mayorías en Israel. Y luego la otra cosa es la aceptación de las fronteras reales de este nuevo Estado, que deberían ser las que se han marcado desde los acuerdos de Oslo. Yo creo que hay que ser muy coherente y también pedirle a este nuevo Estado palestino que esté desmilitarizado, porque después de prácticamente 80 años de existencia del Estado de Israel, siendo atacada por todos sus vecinos y para empezar por toda la militancia palestina terrorista que ha habido pues, en los últimos 60 años en particular, pues es lo mínimo que se le tiene que exigir a este Estado palestino, ¿no? Y sobre esas felicitaciones que recibió Pedro Sánchez, claro, es como, no sé si Al-Qaeda te felicita, ¿no? Jamás felicitaba, alababa, bueno, a Pedro Sánchez y a Leclerc, que es el primer ministro belga de esa ciénaga europea, que me gusta llamar y recordar. ¿Cómo se vive en Israel? O sea, ¿qué imagen tiene Israel ahora de España después de lo que ha sucedido estos días? Yo creo que has marcado aquí el punto de una manera perfecta. Dime con quién vas y te diré quién eres. ¿Cómo puede ser que podamos estar satisfechos en España con que Hamas felicite a España por su postura clara y audaz? O sea, eso es una cosa realmente vergonzosa. Hamas no es un interlocutor, no lo es para Israel, pero tampoco lo debe ser para los palestinos. Hamas es una organización terrorista que en sus estatutos aboga por la destrucción no solo de Israel, pero la masacre y el exterminio de los judíos en Israel y en el mundo. Hamas ha demostrado tener una administración misógina, homófoba, y que además es activa en ejecutar a sus enemigos de manera constante. Lo hizo también cuando hace 16 años eliminó al Fatah, que lideraba Gaza. Entonces, vamos a llamar las cosas por su nombre. Y en España, desafortunadamente, hay una especie de buenismo que no nos permite salir del titular y que algunas formaciones políticas, y en particular, desafortunadamente, el PSOE de hoy en día, pues está abogando por eso. A mí que lo haga Podemos, Sumar y todos estos acrónimos y formaciones que hacen parte de estas mareas, pues ya no me extraña, porque hacen parte de una especie de comunismo soviético, estalinista, que no reflexiona. Por cierto, el día que haya mayorías aquí musulmanas en Europa, te puedo asegurar que el primero que van a pasar por el cuchillo es a todas estas ideologías de izquierda que el Islam radical detesta.
pero que evidentemente utiliza la taquilla, es decir, esa manera encubierta de hacer alianzas hasta que convenga, ¿no? Este fin de semana ha habido una manifestación, creo que era por el Día contra la Violencia de Género o algo así. Sí. Y entonces en esa manifestación había banderas palestinas. Pero tú vives en España. Tú ves eso y ¿qué piensas? Dices, esta gente... Eso me recuerda unas imágenes que vi hace unos meses en el que había unas organizaciones gay manifestándose a favor de la causa palestina y de Hamás en particular, y decía abajo, ser pro Hamás para las organizaciones gay es como ser pro Kentucky Fried Chicken si eres un pollo. Está bien tirado el ejemplo, sí. Eso es la imagen perfecta de lo que es, porque al final lo que van a hacer es destrozarte a ti, ¿no? Y tú cuando ves esto y teniendo en cuenta, bueno, tú vives aquí en España, pero pasas también tiempo en Israel, ¿qué sensaciones tienes tú a título ya personal? Te pregunto, cuando dices, vives en una sociedad en la que una parte es verdad que no es mayoritaria, está comprando el argumento, bueno, el presidente del gobierno compra el argumento de Hamás, ¿no? Esta equiparación de muy mal lo que hace Hamás, pero muy mal también lo que hacéis vosotros, sí. de Israel. ¿Qué sientes cuando ves estas cosas? Bueno, yo tengo la suerte de estar rodeado de mucha gente de bien que desafortunadamente también alucina con esto. Y no hay manera de cambiarlo porque al final tenemos un gobierno que se acaba de conformar de una manera legal, pero absolutamente ilegítima, ¿no? Desde un punto de vista de lo que uno va a hacer aquí. ¿Cómo puede ser que te alíes con los que quieren destruir España? ¿Cómo puede ser que estés utilizando para tu beneficio personal una serie de elementos como perdonarle 15.000 millones de euros a una comunidad autónoma? Vamos a ver, es ridículo. Pero esto es lo que nos ha tocado vivir. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es, alguien dentro del PSOE de antaño tiene que llegar a convencer al PSOE de ahora en que esa no puede ser la vía. O sea, en vez de ir a darle lecciones con todo el respeto del mundo al gobierno y al Estado democrático de Israel, pues yo creo que tenemos que ser capaces de pasar un mensaje de raciocinio a este liderazgo que tenemos en España. Creo que era Eli Cohen, se llama el ministro de Asuntos Extranjeros. Sí, Eli Cohen. Has puesto unos tweets diciendo no vamos a olvidar, también metía al belga en el saco, quiénes están de nuestro lado y quiénes no. Este mensaje, y sabemos que en Israel no se andan con chiquitas, ¿qué consecuencias tiene? Pues la verdad que no sé cuál es y hasta dónde va a llegar el conflicto. Yo espero que este conflicto diplomático se resuelva lo antes posible, que aquí nos dediquemos a encontrar otro señuelo, que seguramente haylo, y no empezar a rebuscar entre cosas que se pueden buscar aquí, ¿no? Porque al final yo creo que la conexión que existe entre la izquierda radical y toda una serie de regímenes autoritarios, dictatoriales por todo el mundo, pues son reales, ¿no? Y podemos empezar con Irán, que todos sabemos, y es un hecho comprobado, que Podemos fue financiada por Irán y por Venezuela, por cierto. La Guardia Revolucionaria iraní y el Ministerio iraní de Distribución de Televisión han estado financiando lo que se llama el programa Ford Apache en Hispan TV, que es la televisión iraní en español, igual que tienes Press TV en inglés, que también pertenece a la teocracia iraní, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque hay escándalos con Venezuela, el escándalo de Ábalos con Delsi, y yo me imagino que ni los israelíes se van a andar con chiquitas, porque al final aquí tenemos que tener todos un poquito de sentido común, ¿no? El tema de antiterrorismo, ¿no? Muchas veces cuando se intercambian informaciones, claro, eso lo haces cuando tienes seguridad sobre el receptor. Uh-huh. ¿Eso va a cambiar con...? Pues yo espero que no. Yo espero que Israel y España sigan teniendo una colaboración activa y fluida como lo han tenido desde siempre. Y yo creo que aquí lo que hay que intentar hacer es dejar el politiqueo de intentar utilizar aquí un argumento fácil que es absolutamente irreal y volver a las realidades, ¿no? Es decir, vamos a ver, cuidado, porque si Hamás es el nuevo socio de esta administración y este nuevo gobierno que tenemos en España, mal vamos. Y el mensaje que ha dado Hamás hace 48 horas, pues ya lo va diciendo todo, ¿no? Sí, es que realmente es sorprendente. Yo creo que no somos conscientes de que te está felicitando, te está alabando Hamás. Sí. No, es terrible. Y tenemos ministros
que han votado justamente a través de su silencio, de no solidarizarse en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo, ¿no? Pues básicamente de 750 parlamentarios ha habido 20 que no han estado a favor de solidarizarse con Israel, y 2 de ellos españoles y 2 de ellos que hoy en día son ministros del nuevo gobierno de España, ¿no? Y hablamos también que había 2 ministras que ya no están y que han llamado a Israel Estado genocida, y una vicepresidenta del gobierno también que se ha sumado. Entonces, hay que parar, hay que empezar un poco a templar gaitas y a decir, vamos a dejar Israel de lado, que poco tenemos que enseñarle a Israel sobre cómo tratar con el terrorismo. Nosotros hemos aprendido durante muchos años del sufrimiento que nos causó la ETA, y hay que tener respeto. Y el hecho de que tengamos un gobierno donde de facto está Bildu decidiendo sobre nuestro futuro, yo creo que es una cosa muy fuerte, y lo último que queremos es que también jamás se meta en nuestro gobierno, ¿no? ¿Soluciones, David, para esto? ¿Cómo ves que podría, por un lado, solucionarse en el sentido de decir, vale, así que hacemos algo de autocrítica sobre Israel, porque sabes que se habla mucho de la ocupación? Dice, no, se justifica decir, bueno, es que como esto lo han hecho mal, y yo no lo dudo, sí, el ser humano no es perfecto y siempre se equivoca, pero vamos, de ahí a equiparar Israel con Hamás hay un trecho. Pero ¿cómo crees que se podría solucionar esto? ¿Qué crees tú que debería ocurrir para decir, mira, este conflicto se debe... si queremos que se termine, se debe hacer esto? Pero es muy fácil. Es que ha habido varios planes de paz a lo largo de la historia, empezando con la propia partición de lo que se llamaba Palestina. Por cierto, nombre puesto por los romanos para echar a los judíos hace 2000 años de su Estado-nación. Y desde hace 2000 años, básicamente, no ha habido un Estado palestino independiente en la zona. Ha habido diferentes conquistas, desde los turcos, los mamelucos, los cruzados, los británicos. La lista es constante, romanos, babilonios, pero no ha habido un Estado palestino independiente, ni han tenido su propia moneda. Han sido siempre árabes que han ido entrando por ahí, sobre todo en el último siglo, que pertenecían a lo que se llama la Velayat de Damasco, y que fueron entrando en ese territorio para trabajar. Entonces, una cosa es la historia, y yo creo que a partir de ahora lo que hay que hacer es decir, vamos a ver, ha habido diferentes momentos en la historia en el que se podía haber constituido un Estado palestino independiente. Lo que se ha ido constituyendo es un territorio bajo administración palestina que tiene diferentes categorías de seguridad. En algunos casos la seguridad es propia por parte de la autoridad palestina, y en algunos otros casos la seguridad es de Israel. Y yo creo que hay que mirar a las cosas de una manera realista y entender que después del macroatentado que ha habido, no va a haber ninguna posibilidad en el mundo que el Estado palestino que se vaya a conformar, que yo espero que haya un Estado palestino en fronteras reconocidas, que tenga un derecho al retorno a sus territorios, ese Estado debe ser desmilitarizado. Y si se habla de esto, y si se habla con la autoridad palestina, y si la autoridad palestina empieza a hacer 2 o 3 cosas que son muy fáciles. Primero, el no educar en el odio. Desde hace 30 años la autoridad palestina enseña a sus niños que hay que odiar al judío. Y los programas de televisión palestinas están ahí en abierto, se pueden buscar en internet. El otro día, mira, justo me pasaba Ramón Vega, que está en este canal. Él habla sobre Asia, pero me enviaba un vídeo de... Esto no está preparado, ¿eh? Te lo juro, mira. La cruda realidad de los pioneros del mañana. Y esto lo tienen ustedes en YouTube. Sí, sí. Si escriben, cuando acabe la entrevista, no se vayan aún. La cruda realidad de los pioneros del mañana, ahí tienen el programa más visto, y es impresionante, pero impresionante los mensajes que se lanzan. Me lo enviaba Ramón Vega, que desde aquí le mandamos un abrazo, de ese programa que él, cuando trabajaba en Jordania, pues estuvo trabajando ahí por temas de excavaciones, salía en la televisión. Jano, cuando tú educas en el odio, al final tienes una generación que es muy difícil de desnazificar. Aquí, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ocurren 2 o 3 fenómenos. El primero de ello es que después de destrozar a la Alemania nazi, que no había otra manera de quitarse de en medio a este régimen totalitario y exterminador de toda Europa, básicamente se toma una serie de medidas para educar en democracia, en libertad, en unos valores que Alemania había perdido durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es fundamental. Y eso es lo que hay que hacer también con la sociedad palestina. Cuando uno ve que los secuestrados
llegaban en manos de estos terroristas, lo que la calle palestina hace a estos cuerpos y a estos heridos y lo que hacen, no es de una sociedad normal, es una sociedad enferma de odio. Y yo lo que estoy viendo, que nadie quiere decirlo con claridad, es que en la sociedad palestina hay mucho odio del hombre que maltrata a la mujer, de la mujer que maltrata al niño, del niño que maltrata a su hermano pequeño. Y todo ello contra el que es diferente, el que sea homosexual, el que sea de otro clan. Esta violencia tiene que ser limitada y reeducada. Esa es parte de la solución. El hablar de un futuro Estado palestino es una entelequia diplomática. Hay que hablar realmente de cómo curar a una sociedad que está curtida hoy en día en el odio y que además, desafortunadamente, las sociedades árabes vecinas han azuzado el tema de Palestina como un arma unificadora o para legitimar sus propios sistemas de gobierno dictatoriales. Y si uno ve los palestinos que viven en Jordania, en Líbano, en Siria, y viven todavía algunos de ellos en campos de refugiados. En Líbano y en Siria, los palestinos que viven en esos campos de refugiados no pueden ejercer profesiones liberales, no pueden ser abogados, no pueden ser médicos. ¿Esa es la solidaridad árabe? Es una vergüenza. Y todo se lo achacan a Israel. Es una vergüenza. Las agencias, por ejemplo, tenemos una agencia que es la UNRWA y la ACNUR. La ACNUR es la que se ocupa de todos los refugiados del mundo. Todos los refugiados del mundo se tienen que gestionar a través de la ACNUR. Y la UNRWA es la agencia que se ocupa de los palestinos. Todo el planeta de un lado y la causa palestina. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber una agencia dedicada solo a los palestinos? Pues es muy fácil. Porque la ACNUR se dedica a integrar a los refugiados que ha habido a través de la historia. Su misión es integrarles, darles el tratamiento mejor desde un punto de vista humanitario, etcétera. Y la UNRWA lo que hace es mantiene el problema palestino vivo. Es la única agencia en el mundo que existe para un solo pueblo. Entonces hay que parar ya, hay que mirar esto. Y toda la gente que opina sobre el tema palestino y sobre el conflicto de Israel, etcétera, no tiene ni puñetera idea, y perdona que sea tan bestia. Nadie tiene ni idea, nadie pasa el titular. Y como se le trae el conflicto todos los días a sus casas, pues tiene que tener algún tipo de opinión, porque no puedes aparentar ser un imbécil que no sabes de este tema. Pues sabes que la mayoría de la gente es imbécil, no sabe de este tema y se tiene que enterar. Y tiene que pensar de una manera muy básica, es decir, ¿quiénes son los que más se parecen a nosotros? ¿Quiénes tienen nuestros valores? ¿Quiénes viven en democracia como nosotros? ¿Quiénes tratan a sus mujeres como nosotros lo hacemos? ¿Quiénes tratan a sus minorías? A los gays, por ejemplo. Entonces, con eso, Tel Aviv es el paraíso de Oriente Medio de los homosexuales. Bueno, de los homosexuales y del que es diferente, y también de los cristianos. Yo tengo íntimos amigos cristianos árabes que antes vivían en lugares que ahora están en manos de la autoridad palestina y no pueden vivir ahí como cristianos, porque no se puede vivir como minoría en territorio palestino. Esa es la realidad. Yo un guía que tuve cuando estuve en Israel era cristiano, árabe, vivía e estaba por todos los medios intentando irse a vivir a Israel, precisamente por lo que comentas. Pero dos preguntas. Primero, si te parece, vamos a hacer autocrítica en el sentido de Israel. O sea, si nosotros estamos diciendo hay que acabar con Hamás como primer paso. Y luego ya podemos hablar de la viabilidad de un Estado palestino, aunque luego también habría que hacer ese ejercicio, porque a mí lo que más me impresionó son obviamente los terroristas, pero bueno, eso parte de la premisa de que bueno, siempre va a haber terroristas, ¿no? Ahora, lo que más me impresionó fue la celebración de la sociedad civil sobre lo que había ocurrido o cómo esos rehenes liberados que han llegado a Gaza, muchos de ellos estaban incluso reclamando otra vez que corra la sangre judía. Y bueno, eran recibidos entre vítores, que dices, bueno, aquí hay un problema también de la sociedad que habrá que abordarlo en algún momento. Pero Israel, ¿qué pasos debería hacer, digamos, para llegar a un punto en común? Yo creo que después de lo que ha ocurrido hace 7 semanas, hay que ir paso por paso. Israel tiene muy claro hoy, cosa que no tenía en los últimos 16 años, que lo primero que tiene que hacer es eliminar completamente a Hamás y darle un botón de restart. El restart no es solo para Israel, es para la propia sociedad palestina. La sociedad palestina, hay vídeos muy buenos también que están circulando en YouTube, que te enseñan cómo la sociedad palestina está recibiendo a soldados israelíes. Y eso es muy interesante, porque los palestinos han estado viviendo bajo el yugo de Hamás. Y cuando se habla de las víctimas civiles palestinas, hay que entender que Israel, cada vez que bombardea un edificio, avisa, hay una unidad específica del ejército de Israel que llama por teléfono
directamente a los teléfonos del edificio, porque saben perfectamente quiénes son. Avisa a la gente, os tenéis que ir. Manda miles de octavillas, hay que salir de aquí, vamos a bombardear este edificio en 15 minutos. Y luego les da algo que en términos militares se llama el knock-knock, que básicamente es mandar en la azotea del edificio un tipo de deflagración, que no es ni como una bomba, pero hace ver que este es el edificio. ¿Y qué hace Hamás? Hamás se aprovecha de ese ínterin para ir ahí y amenazar a la población que está dentro de no salir, y si no les ejecutan. Y les dice, no os preocupéis, porque si os pasa cualquier cosa, jamás pagará vuestra hospitalización. Y si morís, morís como mártires, como shahid. Entonces, ese es el mundo con el que nos enfrentamos. Entonces, ¿ahora va a venir Pedro Sánchez a darnos lecciones de eso? Por favor, es una broma. Sí, yo creo que no somos conscientes de la realidad, ¿no? Pensamos que Ninguna. Israel es un Estado democrático, que básicamente es una democracia plena y vibrante y que no dejaría para nada que haya un ataque a lugares civiles donde Israel no estuviera teniendo cuidado dónde va a atacar, ¿no? Y muchísimas misiones han sido abortadas cuando se han dado cuenta que había civiles y que realmente el coste humano ahí era muy alto. La última pregunta que te quiero hacer es desde dentro de Israel, pues claro, nosotros aquí nos enteramos pues, de lo que te manda Europa Press y la agencia EFE, imagínate cómo está el tema, pero dentro de Israel... Y que te lo manda, perdona, jamás, porque, perdona que te interrumpa, yo creo que es un apunte realmente importante. ¿De dónde viene la información que recibe Europa Press y hasta el New York Times? Todos reciben información de corresponsales que están adscritos a la zona y que son capaces de hacer su trabajo porque les permite Hamás. Es decir, estamos aceptando como buena y como justa y real la información que nos pasa Hamás. Eso es una aberración. Estamos todos locos. Hay un sistema que acepta eso como válido. Bueno, el número de víctimas civiles también siempre en los titulares sale la que da Hamás. Hay una cosa muy interesante que se llama Pallywood. Métete en internet a buscarlo. Y es el fenómeno, claro, es un fenómeno en el que hay una industria paralela tipo Hollywood, donde hay actores, donde se maquilla y se escenifica justamente escenas de dolor que son inventadas. Y aquí nos las tragamos en Occidente. Entonces, cuidado, porque la mentira en la sociedad palestina hace parte también de los instrumentos que se utilizan. Y los medios de comunicación internacionales se han vuelto soldados de Hamás. Y te quería hacer la última pregunta sobre la situación dentro de Israel, porque es verdad que cuando ocurrieron los ataques del 7 de octubre, luego sí que se vieron muchas imágenes de judíos que acudían a Israel, bueno, israelíes en realidad, que acudían para defender su nación, ¿no? Veíamos esos aviones llegando para alistarse en el ejército y bueno, combatir contra Hamás. Eso llama la atención en una sociedad como la nuestra, como comprenderás, David. Total. Aquí en España, no sé cuánta gente estaría dispuesta a morir por España, no lo sé. Sin embargo, ese apoyo que tenía Netanyahu, incluso gobierno de coalición que se anunció en su momento, la sociedad sigue apoyando firmemente al gobierno de Netanyahu estas acciones, o empieza ya a resquebrajarse, que esto creo que fue la alcaldesa de Jerusalén. En una entrevista que le hicieron, decía, sí, los primeros días todo el mundo estaba volcado con Israel. Entonces decían, sí, vamos, después de lo que han hecho. Y ya decía, dentro de una semana cambiarán las versiones. Y tenía razón. Luego ya hubo gente de, bueno, es que esto en realidad no está bien hecho. ¿En Israel, dentro de Israel ha pasado esto o todavía sigue esa cohesión? En Israel ha habido una realización después de este macroatentado del 7 de octubre y esa sensación de vulnerabilidad que no se había sentido nunca desde la recreación del Estado de Israel. Y básicamente hay una unidad absoluta entre todo el mundo en Israel. Todos los partidos, la sociedad es una piña. Es cierto que previo al ataque el gobierno de Netanyahu tenía una disensión importante por una parte relevante de la población y había manifestaciones y, como ocurre en Israel, todo de manera democrática, y ya había prácticamente 11 meses de demostraciones diarias en contra del gobierno. Pero eso hace parte de una sociedad que es diversa y vibrante, y es verdad que era un momento de debilidad de este gobierno. Pero claramente la sociedad israelí está muy unida en objetivos. A mí me sorprende en positivo el nivel que hay de cohesión social, la cantidad de organizaciones de voluntarios que están siendo realmente hiperactivas. Y sinceramente, como bien decías, en las primeras semanas hubo 200.000 israelíes que volvieron a Israel
para alistarse en filas, ¿no? Y eso pues realmente te demuestra qué tipo de sociedad es. Puede haber diferencias en cómo ve uno pues, el elemento secular de la sociedad, en cómo se dirimen algunos conflictos, como puede ser el elemento judicial y un gobierno y hasta dónde pueden llegar las reformas judiciales. Pero aquí se le ha visto las orejas al lobo y los israelíes se han dado cuenta que este es un conflicto existencial desde el punto de vista de que o se derrota al Islam radical, que es Hamas, o básicamente pues, el Estado de Israel tendrá un problema muy difícil de solucionar. Yo creo que el conflicto solo ha empezado, después de Hamas viene Hezbollah, y Estados Unidos está mirando a Irán pues dentro de la realidad que Irán es un Estado que fomenta el terrorismo internacional. Y no hemos terminado con ese capítulo y nos va a afectar a todos en Occidente, desafortunadamente. Bueno, ya lo vimos cuando decían esas llamadas a, ¿cómo era? El día de la ira o algo así, ¿cómo sí, se lo llamaban? Sí, esos son ese tipo de happenings que les gusta a ellos. Y la verdad que los happenings que nos gustan a nosotros, a los judíos, a los israelíes, a la gente que ama la democracia, nos gusta hacer happenings de paz, ¿no? Como este concierto Nova que hubo justo enfrente de Gaza, donde fueron asesinados uno a uno 260 jóvenes que lo único que querían era paz, libertad, y si se les hubiese hecho un sondeo a estos jóvenes, vamos, ellos eran todos pro paz y es una aberración. Por lo tanto, hay que hablar de manera muy clara y tolerancia cero hacia los radicales. La última pregunta que te quería hacer, porque mientras estabas hablando, ¿qué opinión te merecen a ti los ultraortodoxos judíos? O sea, me salgo ya del plano, digamos, político, sí. Geopolítico. ¿Qué opinión te merecen a ti los ultraortodoxos judíos contrarios al Estado de Israel? Que los hay. Sí, pero es un fenómeno muy marginal. Yo esto lo llamo el fenómeno de la mujer barbuda. Es decir, en todos los circos puedes encontrar cosas un poco raras, ¿no? Antiguamente pues había eso. Ven, pasen a ver la mujer barbuda que nos... Vamos a ver, los ultraortodoxos que odian al Estado de Israel y que no lo consideran legítimo, lo consideran así porque una secta muy minoritaria que sobre todo vive en Nueva York, que se llama Natura y Carta, son el elemento que le encanta escenificar pues, a los enemigos de Israel, en su momento la OLP, hoy en día Irán, porque la imagen de tener a una persona ataviada de manera ultra ortodoxa y siendo judía de origen, pues evidentemente, pues ¿qué puede gustar más que eso, no? Son los famosos tontos útiles que hay en la política también, ¿no? En épocas comunistas soviéticas también se hacía referencia a esto. Yo tengo cero respeto a su manera de entender el mundo. Además, son cómplices de facto pues con los peores regímenes del mundo, entre ellos, como decía, el iraní, que lo que ha estado haciendo pues desde el año 79 es martirizar a su población, ¿no? Además de hacer lo propio con sus vecinos. ¿Y qué te parece si con Alberto Garín, que hacemos el programa de historia, teníamos pendiente hacer uno sobre... Habíamos hablado de la historia de los judíos, pero claro, digamos la no etnia, sino la cultural, pero queremos hacer unos sobre temas religiosos, porque a mí cuando uno está en Israel lo que sorprende es, estás en Tel Aviv, es bueno, podría estar en cualquier ciudad europea, o sea, no... Luego estás en Jerusalén y también, de hecho, bueno, pues tienes la ciudad vieja que es una auténtica maravilla ver tantas diferencias, pero luego llegas a Mea Sarim y dices, a ver un momento, ¿no? Es otro planeta. Es otro planeta, pero que sí. Todo en un círculo muy, muy pequeñito. Sí, pocos metros. Y entonces ahí te das cuenta de lo poco que sabes de la religión judía. Yo el primero, yo reconozco que, bueno, a ver, sé lo básico, pero dices, o sea, ¿cuáles son las diferencias, no? Porque tú eres judío y luego ves a un ultraortodoxo, Mea Sarim, y dices, son lo mismo. En el sentido que son judíos, pero es... Lo que pasa es que hay una cosa que son valores judíos y que además lo más interesante es que los judíos y los cristianos tenemos al 90 y mucho por ciento los mismos valores. La santidad de la vida humana es el elemento fundamental y luego también, por supuesto, el libre albedrío. Nosotros no tenemos una religión que nos fuerza a someternos a la autoridad divina por definición. Nuestro Creador nos da una serie de elementos de conducta y nosotros, a través del corto tiempo que estamos en la tierra, tenemos que definir hacia dónde vamos. Eso es judaísmo y eso es cristianismo también. Y la base es el respeto al otro, el amor, la misericordia, y no todas las culturas y religiones piensan lo mismo. Y es ahí donde hay un fallo, porque tenemos una dicotomía entre lo que nosotros sabemos y sentimos y creemos que otras culturas tienen. La misericordia no es un elemento que comparten todas las civilizaciones.
No, bueno, de hecho, aquí tenemos... Esto lo hablaba con Miguel, joven europeo, que viene a la tertulia, que claro, como cristiano, tú como judío tienes la misericordia, incluso hasta el ser más despreciable, y dices, bueno, ya está bien, ¿no? Pero aquí no hace falta ni que sean de otras religiones, que también en España lo vemos con muchas maneras de proceder, sobre todo por parte de estos... Es que comunistas, no sé, el comunismo chique, que es una cosa un poco repugnante, que no tienen ningún tipo de misericordia, que se te pueden arruinar la vida, te la arruinan, pero bueno, esto daría para otro tema. Pues bueno, no sé si te parece, podemos quedar con Alberto para hablar de todo eso, porque es muy interesante. Alberto es que estuvo viviendo en Jerusalén muchísimos años y sabe mucho del tema, pero yo creo que podría quedar un programa chulo. Yo a tu disposición, ya veo las cosas que tienes aquí, me encanta esa bandera americana. Reivindico el imperialismo, pero el bueno, ¿eh? No el de ahora. El bueno. El de ahora no. Bueno, el que murió en las playas de Omaha por la libertad de todos nosotros. Ese sí. Y ese yo también le tengo mucha admiración. Es que estamos en decadencia en todos los aspectos, David. Bueno, también tenemos una responsabilidad que asumir cada uno de nosotros y tú la estás haciendo pasando tu mensaje. O sea que lo intentamos desde aquí, así que nada, te emplazo para ese programa con Alberto Garín para hablar de tema del judaísmo. Hablaremos con él porque todo esto ha sido improvisado. O sea que mil gracias por venir aquí. Muchísimas gracias. Y ustedes, mañana, después de esta charla, que supongo que la tendrán que ver en más de una ocasión porque hay muchas cosas y muchos detalles que se nos escapan, mañana volvemos, regresamos a las 9 de la noche aquí en Mi One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.